Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3, segunda parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Su objetivo fue aumentar el control de la impresión o emisión del dinero de cada vez más gobiernos, con intereses que finalmente la gente trabajadora, con impuestos que no se gasta en obras públicas, sino en los intereses de los préstamos destinados a financiar, por ejemplo, las guerras propiciadas por los propios cambistas. No hay negocio más rentable que las guerras. Recordemos que a los cristianos, representados en Europa por la Iglesia Católica, les era prohibido prestar dinero con cualquier monto de interés. Esta práctica fue condenada no solo por la cristiandad, sino desde los inicios de la historia, por desnaturalizar el fin de intercambio del dinero, volverlo mercancía en sí y facilitar el aprovechamiento entre hermanos. Hoy día estamos totalmente acostumbrados a la idea de dinero como mercancía y de lo legítimo de los intereses. Pero si vemos el estado al que llegó el mundo con este sistema, es hora de plantearnos cuánta razón tuvieron nuestros antepasados. En el caso judío, la historia era diferente. En Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, se afirma: al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no le prestarás a interés. La palabra extranjero en este texto es interpretada por lo general como enemigo. Y, armados con este texto, los judíos emplearon la usura como un arma, hallando en ella un medio de obtener poder sobre sus enemigos. Mediante la usura, la necesidad de otra gente podía transformarse en sometimiento. Cuando hablamos de cambistas, en la mayor parte de los casos, hablamos entonces de la usura, que era practicada abiertamente por los judíos, en especial de origen házaro, que hoy día se conocen como askenazi o sionistas. Por los cristianos y otros no judíos también, pero de manera más solapada por la prohibición desde Tomás de Aquino. Los cambistas fueron los principales beneficiarios de la mayor parte de las revoluciones burguesas europeas, como la de Oliver Cromwell. Estas revoluciones son descritas por los historiadores y presentadas en las escuelas como revoluciones justas, al tratarse de la abolición de una institución absolutista como la monarquía. ¿El cambio fue para mejor? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Aprovechemos la historia de los líderes que se les enfrentaron para detallar el proceso con que fueron tomando el control de las finanzas globales. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir.